la Biblia me enseña que debemos honrar a las viudas. Creo que en mi vida cristiana no he escuchado un mensaje exclusivamente hablando de las viudas. Entonces, para usted quizá, digo quizá porque yo no sé su vida cristiana, para usted quizá y para mí, hoy sería quizá el primer mensaje que escuchamos exclusivamente dirigido a honrar a las viudas. Hemos oído hablar del Espíritu Santo, hemos oído hablar de las bienaventuranzas, hemos oído hablar de muchas cosas, pero difícilmente se hablan de las viudas. Y sabe que dentro del pueblo de Dios también hay personas que caen dentro de esta característica. Sí hablamos del matrimonio porque la mayoría de los que estamos aquí somos casados y tenemos un matrimonio que Dios quiere que sea feliz, que sea bendecido y que sea fundado sobre la roca. Hablamos sobre los jóvenes porque aquí tenemos jóvenes y la Biblia enseña mucho acerca de los jóvenes. Hablamos de las finanzas porque las finanzas son del cada día. Pero escúcheme bien, difícilmente hablamos de las viudas. Y yo quiero decirle que en la Biblia, o mejor dicho, en la iglesia también hay personas que son viudas. Y Dios, curiosamente digo esto porque la misma palabra que usa para decir honra a tus padres, honra el matrimonio, honra a Dios, honra a los siervos de Dios, es la misma palabra que usa para decir honren o honra a las viudas. Entonces, ¿qué le parece si nos sumergimos en la palabra y aprendemos cómo podemos nosotros honrar a las viudas? ¿Y por qué Dios está pidiendo esto? Que honremos a un tipo de personas que puede haber en su pueblo, que muchas veces, escúcheme bien, se han olvidado y que no se les está dando la honra que Dios está pidiendo. Vamos a la escritura entonces. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Aquí está nuestro primer punto que nos enseña que debemos honrar a las viudas. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. La Nueva Traducción Viviente me dice: atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Wow, qué interesante es esto. Qué interesante. Precisamente ayer estábamos en un sepelio de una hermana querida y conocida que nosotros hemos conocido porque su esposo falleció. Y yo decía: Señor, ¿cómo eres tú tan especial? ¿Cómo acomodas todas las cosas? Porque ahora mi hermana viene a ser una persona viuda y yo precisamente mañana voy a estar predicando acerca de honrar a las viudas. De verdad yo me sorprendo cuando el Señor confirma su palabra de maneras así, ahora sí que sorprendentes. Y pensaba en este mensaje, en esta instrucción: honren a las viudas que en verdad lo son. Atiendan a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Le digo algo, en la iglesia apostólica, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, nos damos cuenta nosotros que precisamente este fue el primer problema que tuvo la iglesia apostólica. Hechos capítulo 6 menciona que las viudas ¿eran qué? Desatendidas. Los que leen la Biblia saben que dice así. Hechos capítulo 6. Entonces eso causó murmuración entre la iglesia, porque las viudas no estaban recibiendo la honra, no estaban atendiéndolas como la palabra nos enseña, no solamente aquí en el Nuevo Testamento, sino que nos lo enseña desde el Antiguo Testamento. Por eso vamos a sumergirnos en este reto que nos da la palabra de honrar a las viudas. ¿Sabe que esto es un reto? Honrar a las viudas es un reto. ¿Por qué es un reto? Por esto, escuche el reto por favor. El reto es este:
no es tan difícil honrar a una mujer que ha quedado viuda si esa mujer es mi madre. Si mi madre quedó viuda, pues entonces no es tan difícil honrarla, no es tan difícil respetarla, valorarla, amarla y tener consideración de ella, porque eso significa la palabra honrar, admirar a mi mamá. No es tan difícil si ella ha quedado viuda. Pero el reto es honrar a una mujer que ha quedado viuda, escuche esto, aunque no sea mi madre. Ese es el reto. Y por eso se dio este mandamiento que usted y yo vamos a aprender en esta tarde. ¿Por qué? Porque se me hace fácil honrar a mi mamá, ayudar a mi mamá. Si ella está anciana y quedó viuda porque su esposo falleció, bueno, yo le ayudo, yo le mando, yo le doy. Pero la palabra me está enseñando que yo debo de honrar a las viudas, y no solamente está hablando de los que son de mi familia, sino que está hablando de toda mujer que esté a mi alrededor y que sea viuda. Por eso en el versículo 2 de este mismo capítulo me dice que a las ancianas las tenemos que ver como madres. ¿Está conmigo? A las ancianas tenemos que verlas como madres, ¿sí? Nuestra hermana Irene decía el jueves acá: ay, hermano, me siento mal porque yo soy la única ancianita aquí en el mundo de fe. Si ella fuera la única ancianita, ella sería la única mamá de mundo de fe. Mira, hermana, usted es una madre para nosotros de acuerdo a la palabra, y la palabra me está diciendo que yo la tengo que honrar a usted como si fuera también mi madre de carne. ¿Sí? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aprendamos esto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me enseña claramente que Dios siempre ha pensado en el desamparado. Me alegra mi Dios. Me gusta tener un Dios que siempre está pensando en las personas necesitadas, que se interesa por ayudar a aquellos desvalidos, que se interesa por aquellos que muchas veces el mundo no los quiere ver, por aquellas personas que el mundo dice: no quiero tener amigos a estas personas. ¿Quién quiere ser amigo de una viuda? ¿Quién quiere ser amigo, por qué no decirlo, de un huérfano? ¿Quién quiere ser amigo de una persona que ha sido abandonada o que no tiene nada? ¿Quién quiere ser amigo? El mundo no quiere ser amigo, pero escúchame bien, Dios sí se interesa por ellos y Dios quiere ser su amigo. Es más, Dios dice la palabra que es su defensor. Aleluya, alaba al Señor, por favor. La Biblia dice que Dios es defensor de huérfanos y de viudas. Amén. Eso es lo que me dice el Salmo capítulo 68 versículo 5. Mira esto, por favor. Padre de huérfanos y defensor de viudas es mi Dios en su santa morada. Gloria a Dios. Ese Dios merece nuestra adoración, ¿verdad? Cuando las demás personas no piensan en los huérfanos, hay un Padre que piensa en ellos, que es el Señor. Por eso Él toca el corazón de personas, ¿verdad? Para que alrededor del mundo, hasta el día de hoy, puedan donar, puedan dar para aquellos ministerios, escúchame bien, que no están detrás de un púlpito. Para aquellos ministerios que no están detrás de las cámaras o frente a las cámaras. Para aquellos ministerios que no está su voz grabada en una grabación de un CD o de un proyecto musical. Para aquellos ministerios que no son los que escriben o que producen libros, sino para aquellos ministerios, escúchame bien, que están allá en un cuarto cuidando de niños desamparados. Porque también esos son siervos de Dios y ministerio de Dios. Y Dios tiene que proveer para el desamparado. Dios tiene que proveer para el huérfano. Dios tiene que defender a las viudas. Y dice la palabra que Él es su defensor. Así que cuidado. No te vayas a meter con los huérfanos. No te vayas a meter con las viudas, porque Dios los defiende. Tienen un gran abogado. Tienen alguien que pelea por ellos. Cuidado, no vayas a tocar la vida de uno de esos huérfanos, ni mucho menos la vida de una preciosa mujer que ha quedado viuda. La Biblia me enseña en Malaquías capítulo 3 versículo 5. Mire cómo Dios pelea por esta causa, y Él tiene juicio precisamente contra aquellos que maltratan a las que son
viudas o que maltratan a los desamparados y los trata como a los hechiceros, los trata como a los adúlteros. Y dice Malaquías capítulo 3 versículo 5: vendré a vosotros, está hablando con su pueblo, para juicio, y seré pronto testigo. En otras palabras, el juicio va a ser rápido. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y agrega, y los que defraudan en su salario al jornalero. ¿Y a quién más? A la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, te dice Jehová de los ejércitos. El Señor pelea por la viuda, el Señor pelea por los huérfanos, y Él viene a juicio contra aquellos que los maltratan. Es tan importante este mandamiento que nos enseña Timoteo, hermanos, el primer versículo que leímos en la palabra. Tan importante este mandamiento, que así como los primeros mandamientos de honrar que hemos analizado ya, traen una advertencia si no los cumplimos, de la misma manera este mandamiento de honrar a las viudas trae una severa advertencia. Y la advertencia viene a ser precisamente la misma de los otros mandamientos, como el de honrar a tu padre y a tu madre. Porque la Biblia me habla de que había maldición, escuche esto, para el que no honrara a las viudas y desamparados. Mire lo que dice Deuteronomio 27 verso 19: maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Y la Nueva Traducción Viviente dice: maldito el que se niegue a hacer justicia. De eso se habla cuando dice la Reina Valera, pervertir el derecho. Maldito el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo responderá. Bueno, no fue todo el pueblo, pero amén por todos los que no dijeron amén. Es palabra del Señor. Amén. Había maldición para aquellas personas que pervertían el derecho de la viuda, del huérfano, del extranjero. Para aquellas personas, ¿verdad?, que no hacían justicia a la viuda, al huérfano o al extranjero. Era tan importante, o mejor dicho, es tan importante este mandamiento, amado hermano, que el salmista, escúcheme bien, conociendo esta gran advertencia que la palabra del Señor decía en el Antiguo Testamento, él ora, hace una oración en el Salmo 94 versículo 6. Él hace una oración terrible, orando precisamente, clamando por venganza. ¿Sí? ¿Sabe por qué clamaba por venganza? Aquí está este punto: porque los pueblos inicuos y soberbios no honraban a las viudas. Los pueblos inicuos, o sea, pecadores, no honraban a las viudas. Dios les había dado este mandato al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba, ¿por qué no decirlo, comprometido a cumplir este mandato? Pero los pueblos paganos, los pueblos que no tenían el temor de Dios y que no reconocían a Jehová como su Señor, como su Dios, a ellos les importaba poco lo que Dios decía. Entonces ellos no cumplían este mandato, y cuando veían una viuda, un desamparado, un huérfano, un extranjero, ¿verdad?, ellos los trataban mal, los deshonraban. Por eso el salmista lanza un clamor, una oración, porque así dice el título de este salmo, una oración clamando por venganza, que levanta a favor precisamente del pueblo de Dios, o de las viudas y de aquellos que están maltratándoles, para que Dios trate con ellos y se vengue precisamente de los que les maltratan. Salmos 94 verso 6. Miren lo que dice el salmo: a la viuda y al extranjero matan. Hablando de los pueblos paganos. Miren lo que hacían.
¿Qué hacían con las viudas? ¿Qué hacían con los huérfanos? ¿Qué hacían? Les quitaban la vida. ¿Sí? En vez de honrarles, en vez de apreciarles, en vez de admirarles, en vez de ayudarles, los pueblos paganos, los pueblos llegaban a veces a invadir a Israel, ¿verdad? Los conquistadores, los que venían a invadir a Israel, llegaban y no les importaba ver a un niño huérfano, lo masacraban. No les importaba ver una anciana, quizá ya viuda, la masacraban y acababan con todo. ¿Por qué? Porque no había el temor de Dios en sus corazones. Por eso el salmista levanta esta oración pidiendo esa venganza. Ahora, lo más triste del asunto es que no solamente el pueblo extranjero o los pueblos paganos maltrataban a las viudas y a los huérfanos. ¿Sabe qué era lo más triste? Que el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo que Dios le decía que honrara a las viudas y a los huérfanos, a pesar de que el pueblo de Israel sabía que era Dios el que defendía al huérfano, el que defendía a la viuda, el pueblo de Israel muchas veces maltrató a las viudas. El pueblo de Israel muchas veces maltrató al huérfano, maltrató al desamparado. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque los mismos gobernantes, los mismos príncipes eran los que a veces iniciaban este maltrato sobre las viudas y sobre los desamparados. Así que Isaías profetiza duramente contra los gobernantes de Israel que no honraban a las viudas. Y mire qué triste esto, que los mismos gobernantes no acataban las órdenes del Señor. Isaías capítulo 1 versículo 23 dice: los gobernantes son rebeldes. Mire cómo Isaías les profetiza de una manera dura, de una manera terrible, un juicio terrible contra los gobernantes. Los gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos, a cambio de dinero y de regalos, o sea, a cambio de sobornos, dice la Reina Valera. Aman el soborno, ¿verdad? Y van tras la recompensa. Eso es lo que dice la Reina Valera. A cambio de dinero y de regalos, declaran culpable al inocente, maltratan al huérfano y niegan ayuda. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A las viudas. Mire la situación que había en Israel. Por eso en Isaías capítulo 10, verso 1 y verso 2, el mismo profeta vuelve otra vez a enfrentar a los gobernantes, vuelve otra vez a enfrentar a aquellos que eran los príncipes de Israel contra el pecado que estaban cometiendo, contra las viudas y contra los desamparados. Y oiga la palabra que usa, esta palabra, la palabra ay. Cuando usted ve en la Biblia la palabra ay, es una palabra que demuestra la más grande tristeza, el más grande dolor, la más grande vergüenza que puede experimentar el ser humano. Por eso esta palabra se usa también en el Apocalipsis cuando dice que el diablo ha descendido hacia los moradores, hacia la tierra con gran furia. Y dice la Biblia: ay de los moradores de la tierra, porque vendrá un tiempo en el cual el diablo se desatará con toda su furia contra la humanidad. Si tú pensabas que hoy en día estamos viendo los ataques del diablo y son terribles, esto no es nada comparado a lo que viene. Así que no te animo a quedarte en la gran tribulación. Te animo a afirmarte en Cristo Jesús para que no experimentes la ira terrible de Satanás cuando se le permita obrar al 100% de su potencial. Por eso la Biblia dice en el Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ya llegará un día en el que va a descender con terrible furia sobre la humanidad y no quieres estar ahí. Dice la Biblia que en aquel entonces de la gran tribulación que va a haber, que nunca ha habido sobre la tierra una tribulación igual, la gente va a querer morir y la gente le va a querer decir a los montes: arrójense sobre nosotros. Van a buscar quitarse la vida esas personas.
Van a querer quitarse la vida a las mismas personas. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la calamidad, va a ser tanto el dolor, va a ser tanto el sufrimiento que Satanás les va a propiciar, que entonces se va a cumplir esta palabra: ay sobre aquellas personas. Así que te animo, vámonos con el Señor mejor. Dije, vámonos con el Señor mejor. La gran tribulación no es para la iglesia, no es para nosotros. Que se queden los que quieren escuchar al anticristo, que se queden los que quieren honrar a la bestia, pero vámonos al cielo, vámonos a las bodas del Cordero, todos aquellos que queremos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas. Qué terrible. Y robar a los huérfanos. ¿Acaso será el día de hoy posible que haya gente que despoje a las viudas? ¿Acaso será posible el día de hoy que haya hijos, por qué no decirlo, que despojen a sus madres o a su madre viuda? ¿Sabe qué, amado hermano? Con tristeza en el corazón le digo que es posible. Y Dios, que es defensor de viudas, y Dios, que es defensor de huérfanos y de desamparados, dice: te la vas a ver conmigo. Así que cuidado, porque cada uno de los que estamos aquí, quizá tenemos una madre que el día de mañana puede quedar viuda, o a lo mejor ya algunos tenemos una madre que es viuda, como en el caso mío, y la palabra no me está diciendo que yo la tengo que honrar, la tengo que respetar, le tengo que ayudar, tengo que estar al cuidado de ella, pero la palabra no me dice que la desampare. Pero hay personas que están desamparando a sus madres viudas y las están despojando, ¿por qué no decirlo?, de lo que es de ellas o de lo que su esposo les ha dejado. Qué terrible y qué tristeza. Por eso, amado hermano, Jesús mismo, conociendo este mandamiento que la misma ley prescribía, conociendo lo que habían hecho ya los gobernantes y los líderes de Israel con las viudas y con los huérfanos, conociendo todo eso, entonces Jesús viene y enfrenta a otros líderes en el Nuevo Testamento, pero aquí ya no son los gobernantes, aquí ya no son los príncipes, aquí ya no son las personas que están al frente de Israel, aquí son los líderes religiosos. Los líderes religiosos, aquellos a los que Jesús estaba mirando de cerca, a los cuales Jesús conocía y no se podían ocultar delante de ellos, o delante de él, perdón. Estos hombres se vestían de una apariencia terrible, querían hacerle creer a todo mundo que eran religiosos, que eran santos, que honraban la palabra del Señor, pero ¿sabe qué? Eran unos hipócritas. Por eso Jesús, escúchame bien, conociendo sus corazones, los condenó a esos religiosos, porque ellos, escúchame bien, no honraban a las viudas. Estoy tan contento de estar compartiendo de lo que estoy compartiendo, hermano, porque repito, yo nunca había escuchado un mensaje exclusivamente sobre las viudas y ha edificado mucho mi vida, porque esto está levantando mi amor, mi apreciación, mi cariño, ¿sí?, sobre aquellas mujeres que están viudas. Que Dios levante nuestro amor sobre las personas que son viudas realmente. Porque la iglesia tiene también que ver, no solamente por el huérfano, tiene que ver también por la viuda, si es viuda realmente. Lo voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces escúcheme bien, Jesús condena a esos religiosos que no honraban a las viudas. Y en Lucas capítulo 20, versículo 46 y 47, Jesús habla y les dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas. ¿Se dan cuenta?
y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran, miren estos sinvergüenzas, que devoran las casas, ¿de qué? De las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos, ¿qué dice? Dígalo conmigo, estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Qué terrible, amado hermano, ¿sí? Personas que disfrazados de religiosidad se presentaban en las casas de las viudas y en vez de llegar con pan, en vez de llegar con agua, en vez de llegar con alimento, con una ayuda, no, llegaban a devorar. Esa es la palabra que usa ahí. Devoraban las casas de las viudas. En otras palabras, iban y saqueaban las casas. ¿Por qué? Porque llegó el siervo de Dios. Y acuérdate que así como Elías le dieron la comida que aquella viuda tenía, entonces también a mí dámelo hasta lo que tienes. Y les quitaban todo. Cuidado, amado hermano, el apóstol Pablo lo aprendimos. Él dijo, yo no voy a abusar de mi derecho. ¿Se acuerda? Si no se acuerda, después va a escuchar la palabra que ya le expliqué sobre los siervos de Dios. Pero él decía, aunque tengo derecho de tener un salario y tengo derecho de tener la honra y doble salario, como dice la palabra, no voy a abusar de ese derecho. ¿Cierto? Prefiero morir, decía, antes que esta mi honra la pueda perder. Estoy parafraseando sus palabras. Él prefería morir antes de llegar a la casa de una viuda y devorar esa casa. ¿Cómo ve esto? Sabe que me acordaba de mi mamá. Todavía no era viuda ella, ¿verdad? Pero era una mujer en cierta manera necesitada. ¿Por qué? Porque cuando ella perdió a uno de mis hermanos que era mayor que yo, como un bebé, tenía, no me acuerdo si 1 o 2 meses, mis hermanos me cuentan que mi mamá estaba afligida, estaba sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque los religiosos de aquel entonces le habían dicho que como el niño no se había bautizado, entonces el niño estaba en el limbo. Y que se tenían que hacer, como dice aquí la palabra, largas oraciones, se tenían que hacer misas para rogar por el descanso de ese bebé, porque no se había bautizado. ¿Y sabe qué? Mi mamá, como una mujer que ama a sus hijos, ¿verdad? La madre hace todo lo posible e imposible por sus hijos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Mi mamá le dijo a mi padre, ¿sabe qué, Julián? Así se llamaba mi papá. Por favor, arréglatelas, habla con el sacerdote, con el cura del pueblo para que haga misas para sacar a Juliancito, se llamaba mi hermano, a Juliancito del limbo, porque está sufriendo. Yo no quiero que mi bebé esté sufriendo. Imagínese el engaño, ¿ok? Entonces mi papá pues era una persona que no era muy religioso y dice, no, pues meramente que venga el cura acá a la casa y acá que haga los rezos. ¿Cómo vamos a estar yendo nosotros allá? Y se arregló con el cura, ¿no? ¿Y cuánto? En la casa le va a costar una lana más grande, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Sí? Entonces se arreglaron y vino el cura a la casa y ahí estaba el cura hablándoles y les decía, ¿saben qué? El hijo de la señora Flavia está sufriendo en el limbo, por eso estamos aquí para hacer estas oraciones, estos rezos para librar su alma, que no esté en el limbo, etcétera, etcétera, y estaremos clamando y regresaremos hasta que entonces su alma sea librada del limbo. Termina su enseñanza el famoso cura, se le ocurre decir, alguien tiene una pregunta. Nunca se le hubiese ocurrido decir eso. Había un trabajador de mi papá que estaba en la reunión escuchando, y él era un cristiano que leía la Biblia. Ahí la diferencia, Lea la Biblia, cristiano, porque si no usted es un católico cristiano. Porque los católicos no leen la Biblia, se los cuentean así, ¿sí? No leen la Biblia. Entonces cuando el cura dijo, hay una pregunta, el hombre levantó la mano. Sí, yo tengo pregunta.
A ver, señor, ¿cuál es su pregunta? Simple y sencillamente, señor, usted dijo que si el niño no se bautizó está en el limbo. Sí, así. Ok, ¿me puede decir en qué lugar de la Biblia yo encuentro esa doctrina o ese pasaje para que yo pueda buscarlo y aprender? ¿Sabe qué hizo el cura? Se enojó. Se enojó, se sintió ofendido, empezó a caminar hacia afuera de la casa. Mi papá lo alcanzó ahí en el patio y le dijo: señor cura, ¿qué pasa? No, dice, ya me voy. ¿Pero por qué se va? No, dice, es que este hombre, dice, me está ofendiendo. ¿Cómo que lo está ofendiendo? Sí, es que está pensando que yo lo estoy engañando o qué. Dice, no, nadie está diciendo eso, señor cura. No, yo no veo por qué lo está ofendiendo. Usted dijo, si alguien tiene una pregunta, levante la mano. Él levantó la mano, le hizo la pregunta. Todo se soluciona si usted le contesta la pregunta. Usted es el que sabe de la Biblia. Usted es el que viene a enseñar. Si yo fuera el cura, yo le contesto. Pero como yo no soy el cura, entonces no le puedo contestar. Contéstele usted es el cura. Esto se acaba aquí, sencillo. Pero ¿sabe qué? Obviamente sabemos los que leemos la Biblia que ese engaño no se encuentra en la palabra del Señor. Es un invento de los hombres, es un invento de la religión para tener a las personas precisamente atadas y sacar de ellos provecho. Por eso el cura quería regresar y regresar, porque cada vez que iba a regresar, mi papá le iba a sacar, no los diezmos, pero le iba a sacar una buena feria. Porque no iba a ir de gratis. Los que fueron católicos saben, ¿verdad? ¿Sí? Los que casamos gratis somos los pastores. Pero no te van a casar los sacerdotes gratis. Los pastores podemos hacer funerales gratis, pero los sacerdotes no lo hacen. Los pastores podemos visitar gratis, pero muchas veces los sacerdotes no lo hacen. Ellos te van a cobrar, ¿sí? Entonces mi papá dice, pues si quiere irse, pues que se vaya, y lo mandó por allá. No puedo decir esa parte del testimonio. Así. Pero escúcheme bien, la gracia de Dios, el plan que Dios ya tenía para la casa. Porque cuando Dios tiene misericordia de una casa, hace todo lo posible para que esa casa sea salva. Así que si llegó la palabra de Dios a tu casa, no la rechaces, Aprovecho esto. Si la palabra de Dios llegó a tu casa es porque Dios tuvo misericordia, y no la rechaces ni te hagas del rogar, porque el día de mañana te la va a cobrar el mismo Señor y te va a decir: mira, te di mi palabra, te di mi salvación, me rechazaste. Si tú me rechazas delante de los hombres, yo te voy a rechazar delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra. Así que abusados. Somos privilegiados al escuchar la palabra, pero es una gran responsabilidad estar escuchando lo que estás escuchando tú y yo. Amén. Entonces aquel hombre, aprovechando, le dijo a mi mamá y a mi papá, perdón: ¿sabe qué, señor Ávila? El sacerdote se enojó porque lo que les está enseñando no se encuentra en la Biblia. ¿Cómo? En ningún lugar está de la Biblia. Mi mamá, que estaba por ahí cerca, escucha: ¿cómo dice señor Nicolás? Porque se llamaba Nicolás. ¿Cómo dice señor Nicolás que eso no está en la Biblia? No, señora Flavia, la Biblia no enseña que los niños, si no se bautizan, se van al limbo. Mire, la Biblia enseña esto. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La Biblia enseña que el que no se hiciese como un niño no heredará el reino de los cielos. Eso es lo que enseña la palabra del Señor, que nuestros hijos son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. Así que su niño no está sufriendo, su niño está en la presencia de Dios. Aleluya. Y ¿sabe qué, amado hermano? Mi madre dejó de sufrir. Le vino el gozo, le vino la alegría, y desde ese entonces dejó la religión y se convirtió y empezó a convertirse en una cristiana, en una hija de Dios hasta el día de hoy. Gracias a que el evangelio llegó a la casa, a los 2 años de edad yo empecé a escuchar la palabra de Dios, que el día de hoy le estoy enseñando, le estoy predicando. Dios es bueno, y a Él solamente la gloria y la honra, dice.
¿Le puede dar un aplauso a ese Señor, por favor? ¡Qué hermoso es el Señor! Pero volviendo a lo que le estoy enseñando, el pueblo fue condenado por el Señor Jesucristo, los religiosos, porque ellos también maltrataban a las viudas en vez de ayudarlas. Entonces, la Biblia, amado hermano, tuvo que venir y tener un mandamiento exclusivo por los desamparados. Exclusivamente en esta tarde estamos hablando de las viudas. Por eso la Biblia me enseña honrarlas, como leíamos al principio. Así que, ¿cómo podemos honrar nosotros a las personas que son viudas? De esta manera. Honrar a las viudas es ocuparse de ellas cuando sufren. Eso es lo que enseña la palabra. Por eso en Santiago capítulo 1, versos 26 y 27 está esta instrucción. Si alguno se cree religioso entre vosotros, abusados, porque esta palabra es para los que se creen religiosos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué está diciendo esto? Que la religión va más allá de simples palabras. Si yo quiero ser religioso, la religión no se va a mostrar con palabras, la religión se va a mostrar con acciones. Y una de las acciones que se espera de una verdadera religión, porque así es como le llama Santiago al ayudar o al tener honra de las viudas, la verdadera religión es precisamente tener cuidado de las viudas. Y dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar ¿a quién? A los huérfanos. ¿Y a quién más? A las viudas. ¿Cuándo? Cuando su casa esté llena de comida y todo para que vayas y devores la casa. ¿Cuándo? Visita a los huérfanos y a las viudas, dice, en sus tribulaciones. Y parte de esa religión, si quieres ser religioso, es que te tienes que guardar sin mancha del mundo. Pregunto yo, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos tomado un tiempo para visitar a un huérfano? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tomado algún tiempo quizá para visitar a una viuda en tribulación? ¿Te das cuenta que el cristianismo va más allá de simplemente cantar, levantar nuestras manos, ofrendar, diezmar, venir aquí y saltar como becerro de la manada? El cristianismo va más allá. El Señor quiere que pensemos como Él piensa. El Señor quiere que amemos como Él ama. El Señor quiere que veamos este mundo como Él lo ve. El Señor quiere que nosotros podamos mirar a través de sus ojos. El Señor quiere que nosotros podamos tener un tiempo para el desamparado, para la viuda, para el huérfano, así como Él tiene tiempo para todas estas personas. Y no solamente tiene tiempo para ellos, sino que dice que está dispuesto a defenderlos. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú visitaste a un huérfano? ¿Cuándo fue la última vez que tú visitaste a una viuda en tribulación? ¿Cuándo fue la última vez que defendimos a un desamparado? O quizá algo más práctico, ¿cuándo fue la última vez que tú te despojaste de $1 para darle a una viuda, para darle a un huérfano o para darle a un desamparado? Con dolor en mi corazón te digo que si no somos capaces de darle a Dios lo que es de Dios, yo dudo que le puedas ayudar a un desamparado, a un huérfano, a una viuda. Qué tristeza
Qué tristeza. ¿Por qué? Porque si otra fuera la historia, tú fueras el desamparado. Si otra fuera la historia, usted sería la viuda. Usted y yo fuéramos los huérfanos. Si otra fuera la historia. Pero gracias a Dios y su misericordia, no estamos huérfanos, no estamos desamparados. Y tampoco la mayoría de las que están aquí no están viudas, no están solas, por la gracia del Señor. Estamos bendecidos y estamos contentos. Pero si Dios te ha bendecido y está peleando por ti, honremos a aquellos que son menos afortunados que nosotros y que necesitan de alguien que los defienda. Los hijos de Dios estamos para ver por el necesitado, por el huérfano, por el desamparado y pelear por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta palabra tan importante. Y cuando yo la miraba decía, Señor, ¿qué se puede decir de las viudas? Y cuando empecé a estudiar yo dije, Señor, me hubiese gustado tener mucho más tiempo para sacar un mensaje todavía más enriquecedor sobre las viudas, porque yo creo que hay mucho que enseñar sobre este tema. Y se lo quiero enseñar porque todavía hay unas palabras que aquí me enseña la Escritura. Por tanto, con esto en mente, la Biblia me enseña que debemos honrar a las verdaderas viudas. Y con esto quiero volver al primer versículo que leímos. El primer versículo que leímos, que es 1 Timoteo capítulo 5 verso 3. Porque este versículo me dice claramente: honra a las viudas, pero agrega que en verdad lo son. A ver, ¿cómo está esto? Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa esto? ¿Que algunas están fingiendo ser viudas? ¿O qué significa que algunas están aparentando ser viudas y realmente no lo son? ¿O quiénes son las personas que podemos llamar que son viudas en verdad, como dice ese versículo? ¿Sí? Otra traducción dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Entonces vamos a explicar esto, por favor. ¿Sí? Y el mismo escritor de Timoteo, en los versículos siguientes, comienza a explicarme para darme a entender quiénes son las verdaderas viudas. Ojo, porque es cierto que vamos nosotros a honrar a las viudas, al huérfano y al desamparado, pero cuando se trata de honrar a las viudas, el Señor dice: quiero que lo hagas, pero con aquellas mujeres que son verdaderamente viudas. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo para aprender? Ok, vamos a ver quiénes son las verdaderamente viudas. Versículo 4, 1 Timoteo, el capítulo 5. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, oiga esto, si se le llama viuda, ¿verdad? Porque perdió a su marido. Yo esta tarde me veo un poco triste, me veo un poco así, medio cabizbajo porque ando viudo. Digo viudo, ¿verdad? Pero en realidad no soy viudo. No está la pastora, está viajando, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la tengo. Pero mire, habla y dice: si alguna viuda tiene hijos o nietos, oiga esto, aprendan estos. ¿Quiénes estos? Sus hijos, sus nietos. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar, o en otras palabras, a honrar a sus padres. En este caso, honrar a su viuda, su mamá. Porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. Entonces, el mandato del Señor principalmente es para la familia cercana, la familia de sangre.
Si hay una persona que tiene nietos y tiene hijos, sus nietos, sus hijos deben de tener cuidado de esa mujer que quedó viuda. ¿Ok? Verso 16 lo vuelve a explicar y dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, aquí ya incluye a la familia de la fe. Si entre nosotros tenemos viudas, ¿verdad? Entonces dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia entre nosotros. Si alguno de nosotros como creyentes, ¿verdad?, tenemos a alguien que es viuda, entonces es la responsabilidad del creyente tener cuidado u honrar a esa viuda, a fin de que la iglesia no sea agravada, a fin de que haya, dice, lo suficiente, y vuelve a repetir, para las que en verdad son viudas. Todavía no me queda muy claro quiénes son las que realmente son viudas, porque para mí viuda es la que se le murió el marido. ¿Sí o no? ¿Cierto? O la que mató al marido, porque también se dan esos casos. Ya quieren enviudar y como el Señor no se lo lleva, pues ellas se lo mandan. Ay, Señor. Entonces vamos a escuchar en la palabra quién es la verdaderamente viuda. Verso 5, 1 Timoteo: mas la que en verdad es viuda, oiga esto, me empieza a explicar, y ha quedado sola. Ha quedado sola. O sea, ni tiene hijos, ni tiene nietos, ni tampoco tiene hermanos en la fe, creyentes, que puedan tener cuidado de ella, porque quizá no es parte de una congregación. Probablemente es una mujer que está en la calle, que anda desamparada, que quedó viuda y que no sabe dónde quedó su familia. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Esta mujer viuda, dice, ha quedado sola, y dice, oiga, la característica de la mujer que realmente es viuda es una mujer que espera en Dios y que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Cuando veo esta característica de lo que es una verdadera viuda que ha quedado sola, que dice que espera en Dios, pero que también es diligente en súplicas y oraciones de noche y día, dije, ay, Señor, yo solamente espero que aquí no haya mujeres que estén esperando a quedarse viudas para ser diligentes en las súplicas y en la oración. Porque si con eso la convenzo de venir a la oración, pues entonces hay que pedirle al Señor que la deje sola, que se quede viuda, para que usted espere en el Señor y empiece entonces a llegar a la oración y empiece entonces a pedirle a Dios con diligencia y suplicarle, dice ahí, noche y día. ¿Cuántas candidatas tenemos para enviudar? Levante la voz, hable ahora o calle para siempre. Para empezar a orar, Señor, déjala sola, déjala desamparada. ¿Se anima? O dice, no, pastor, mejor le pongo ganas a la oración, me pongo diligente desde ahora y no necesito que el Señor me deje sola para venir a clamarle. ¿Cierto? Porque a veces la mujer dice, es que sí puedo sola. No te engañes. El Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. No necesitamos, el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita a su marido. Ese es el plan del Señor. Amén. Sigamos adelante para terminar. Versículo 6. El Espíritu Santo todavía aclarándonos este punto de la persona o la mujer que en realidad es viuda.
No solamente es una mujer que espera en el Señor y que está con súplicas diligentes delante del Señor. Porque me dice, verso 6, pero la que se entrega a los placeres, o sea, hablando de una viuda, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En otras palabras, está muerta en vida. Una viuda que cuando se queda viuda, en vez de buscar al Señor, se entrega a los placeres. Dice la Biblia que estás muerta. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, terrible. Aguas, porque algunas prefieren estar mal acompañadas que estar solas. No, yo con el primero que se me cruce y con este no vamos. De momento, prefiero mal acompañada que estar sola. Sola nunca. Y te vas con el primero que se te cruce encima, hermana. Cuidado. Tú no entras en la categoría de la verdadera viuda. No. Porque no quisiste estar sola realmente. Te fuiste con el primero que te chifló. ¿Sí? Cuidado, no te entregues a los placeres. Mantente esperando en el Señor. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, oiga, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Cuidado, si no ayudas a tus padres, si no traes el salario o la manutención de tu casa, dice que has negado la fe y eres peor que un incrédulo. A los primeros que tienes que darles es a los de tu casa, ¿sabías? ¿Cuántos dicen amén? Si andas queriendo quedar bien con Raimundo y todo el mundo, pero en tu casa no das, dice la Biblia que has negado la fe y que eres peor que un incrédulo. Comienza por tu casa. Provee en tu casa. Ayuda a los que están en tu casa. Si andas ayudando fuera de casa antes que a tu casa, es porque tienes un interés fuera de casa. ¿Cuál es el interés? Yo no lo sé. Lo sabes tú y lo sabe Dios, que conoce todas las cosas. ¿Cierto? Así que examina tu corazón. Verso 9. Apenas llevo una hora de las 2 que le dije que iba a predicar. Así que tranquilos. Sea puesta en la lista. ¿Cuál lista? La lista de la que se nos habla en Hechos capítulo 6, de que las viudas iban a ser atendidas y los apóstoles se pusieron de acuerdo para atenderlas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Usadas, porque aquí se nos está diciendo quién es la verdadera viuda. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga, ojo, ¿qué cosa? Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, entonces entra en la lista de las viudas en la iglesia, quiero aclarar, a las cuales tenemos que honrar. Pero si no cuenta con esas características, de acuerdo a la Biblia, entonces no eres una candidata para estar en la lista. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Muy bien. Verso 11 y verso 12. Tranquilos, ya voy a acabar, no voy a predicar 2 horas. Los veo a algunos con cara de gran tribulación, como si estuvieran escuchando al anticristo y no la palabra del Señor. De veras, ya no se desvele, hermano. Yo les digo, ya no se desvele. Véngase descansado a escuchar la palabra del Señor, feliz, tranquilo. Padre, háblame. Porque de veras que algunos los veo y mejor cambio la mirada porque me dan miedo. O me contagian el sueño que tienen. Pero a otros los veo así, miren, escuchando la palabra, atentos, y esos son los que me animan a seguir predicando la hora que me falta. Y por ellos voy a predicarla.
Vamos a terminar. Viudas más jóvenes. Oiga, mira cómo termina esto. Cuando estaba estudiando esta palabra, me estaba riendo yo mismo, estaba sufriendo mi corazón. Tenía sentimientos encontrados, porque eso es lo que produjo esta enseñanza en mi vida. Sentimientos encontrados. Rabia por un momento al saber que hay hijos que despojan a sus madres viudas. Rabia por un momento al saber que hay líderes religiosos que no cuidan al desamparado, que no piensan en el desamparado, iglesias que se enriquecen ellas mismas, ministerios que se enriquecen ellos mismos y que nunca piensan en el huérfano, en la viuda, en el desamparado, en las personas que necesitan un poco de nuestra ayuda. Y me dio mucha rabia todo esto, pero también me dio, ¿por qué no decirlo?, mucha alegría conocer quién es realmente una viuda que necesita ser honrada. Porque yo quiero honrar a las viudas, y usted también necesita honrar a las viudas, para que no haya maldición sobre nosotros. Amén. Entonces, verso 11: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, aguas, se rebelan contra Cristo. Se rebelan contra Cristo. Y dice que quieren casarse las muchachas, porque está hablando de las viudas jóvenes, ¿cierto? Yo no sé cómo mataron al marido, pero lo mataron muy pronto. Y entonces, como sus deseos todavía los traen a flor de tierra, pues quieren seguir bailando con Juana la Cubana. Se rebelan contra Cristo, quieren casarse, y dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El pacto que cometieron al principio cuando se casaron. Verso 13: y también, oiga, a estas muchachas cómo les habla, qué duro. Por eso le digo que tenía sentimientos encontrados, risas, enojo a la vez, porque cuando llegué a esta parte dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, ¿sí? Y no solamente ociosas, o sea que no tienen nada que hacer, sino que también son chismosas. Válgame Dios. ¿Quién quiere una mujer ociosa y chismosa? Hágame favor. Pero así dice la Biblia. Aprenden a ser ociosas, no solamente ociosas, sino también chismosas. Y le agrega, se entremeten en las cosas, entremetidas, hablando de lo que no debieran. Híjole, como que el Señor conoce a algunos, ¿no? Estas no entran en la lista, Estas no entran. Esta no es una verdadera viuda. Así es que abusada, hermana, abusados, por favor. Mira lo que dice la palabra, versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes, está bien que se casen, sí, ¿verdad?, pero que críen hijos, que gobiernen su casa, pero que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado. Qué terrible. ¿En pos de quién? De Satanás. Entonces, amados hermanos, por favor, honremos a las mujeres que en realidad son viudas. Estemos con ellas en sus momentos de tribulación. Estemos con ellas en sus momentos de soledad. Estemos con ellas en sus momentos de enfermedad. Estemos con ellas en los momentos de necesidad. Veamos en cada una de esas mujeres una madre, y que ellas puedan ver en nosotros a un hijo que está para ayudarles. Y de esta manera, usted y yo les demostraremos el amor de Dios a las viudas, y no solamente a las viudas, sino también al huérfano y también al desamparado. Honremos a las viudas, honremos a los desamparados. Amén. Padre, bendice a todos aquellos que piensan en el pobre,
Bendice a todos aquellos que piensan en el desamparado. Bendice a todos aquellos que ven en cada anciana una madre, en cada anciano un padre, en cada hijo o en cada niño que anda en la calle a un niño, a un hijo que podría ser nuestro hijo. Bendice a todos aquellos, Padre, que nos están apoyando en el proyecto de los 2 panes, que aunque sea con $1, Padre, estamos ayudando a mitigar, ¿por qué no decirlo?, la gran necesidad, la gran crisis que hay en el mundo entero, confiando en que alguno de esos niños el día de mañana te sirva, el día de mañana sea salvo, Señor, y el día de mañana se convierta en un predicador, ¿por qué no decirlo? Padre, por último, honro a las personas como mi suegra, que ahora, Señor, siendo una viuda, sigue el ministerio. La honro, Señor. Ella entra, oh Dios, en las viudas que tienen buen testimonio. Gracias porque todavía tiene hijos y tiene, por qué no decirlo, Señor, a nietos que van a ver por ella y no va a estar desamparada. Y yo sé, Señor, que tú, oh Dios, peleas por ella, la vas a defender y hasta el último día de su existencia proveerás para que ella tenga todo lo necesario. Lo mismo con mi madre, Señor. Mi madre es viuda y yo sé, Señor, que no la vas a desamparar en ningún momento. Tiene un hijo pastor, tiene hijos creyentes, tiene nietos, Padre, para que podamos nosotros obedecer esta palabra y entonces bendecirla y honrarla hasta el último momento de su vida en esta tierra. Gracias, Padre, por esta palabra. La entrego en el nombre de Jesús y yo espero, Señor, que produzca fruto de acuerdo a tu propósito. A ti sea siempre la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.